Buenas a todos. Esta es una partida realizada por mí donde llevo a cabo la apertura gambito de dama. Y bueno, comencemos. Yo inicié con el movimiento D4 con el peón de dama y él con el movimiento D5 con su peón de dama igualmente. Luego yo muevo mi peón a C4 realizando el gambito de dama, lo cual él declina y hace el movimiento con su caballo a C6. Posteriormente capturo su peón en D5 y él captura mi peón en D5 con su dama. Luego avanzo un poco más mi peón de rey a E3 y él mueve su dama a A5 dejando en jaque a mi rey, a lo cual yo respondo con el movimiento de caballo a C3 para evitar la amenaza a mi rey, y luego él realiza el movimiento con su caballo a B4. Yo sigo avanzando con mis peones y hago el movimiento A3, a lo cual él saca su alfil a F5. Avanzo un poco más el peón de rey a E4, aprovechando que la casilla está defendida por el caballo, a lo cual mi oponente retrocede un poco su alfil a G6. Posteriormente avanzo un poco más el peón de la columna a A4 y mi oponente saca su peón a F5. Yo avanzo también el peón de la columna F a F3. Posteriormente él saca su caballo, su segundo caballo a F6 y yo muevo mi caballo a B5. Él captura uno de mis peones centrales en E4, a lo cual yo respondo con el movimiento caballo por C7 jaque, donde no le quedó más remedio que mover, y yo logré capturar a su torre en A8 con el caballo. Luego posteriormente él vuelve a capturar otro de mis peones con su peón en F3, a lo cual yo capturo a dicho peón en F3 con mi caballo. Posteriormente él mueve a su caballo a C2 dándome jaque, obligándome a mover, y él logra capturar mi torre. Posteriormente yo muevo mi caballo un poco más a E5 y él mueve su alfil a C2 amenazando a mi dama, a lo cual yo saco a mi dama de amenaza de alfil y la pongo en amenaza de dama, pero protegida por el rey en caso de que se llegara a dar un intercambio de damas. Y luego él decide hacer el movimiento con su dama a A4, capturando uno de mis peones, y yo realizo el movimiento de caballo a F7 dejando en jaque a su rey nuevamente, obligándolo a moverse y capturando su segunda torre con el caballo en H8. Luego él mueve su dama a C4 dejando en jaque a mi rey y pues me obliga a moverlo a E3. Vuelve a mover a su dama dejándome en jaque, obligándome a mover al rey a F2. Me vuelve a dejar en jaque y muevo a mi rey a G1. Luego saca un peón central a E5 sin ninguna razón y pues lo capturo con un peón central en E5.
Luego él nuevamente deja en jaque a mi rey, pero esta vez con su alfil en C5, a lo cual yo también muevo a mi alfil a E3. Él aprovecha que con el alfil tapé a mi dama la protección que le estaba haciendo al peón y lo captura en E5. Posteriormente yo saco a mi rey y lo muevo a F2. Él vuelve a dejarme en jaque, esta vez con su caballo en G4. Yo me veo obligado a mover a mi rey a F3. Luego él vuelve a dejarme en jaque, pero esta vez con su dama en E4. Obligado nuevamente a mover a mi rey a G3. Me vuelve a poner en jaque al rey en D6 con su alfil y me veo obligado a mover al rey a H3. Luego él vuelve a dejar en jaque a mi rey con su caballo nuevamente, pero cometiendo un error, ya que dejó a su caballo sin ninguna protección, lo cual yo aproveché y lo capturé con mi dama en F2. Luego él volvió a mover a su dama dejándome en jaque, y esta vez moví a uno de mis peones a G4 para evitar la amenaza. Él también saca un peón en H5, pero yo muevo mi dama a F7 aprovechando que la casilla está resguardada por uno de mis caballos, dejando en jaque a su rey, y se ve obligado a sacrificar a su dama, y bueno, captura a mi dama en F7 y se da el intercambio de damas con el caballo a F7, que también es capturado en la misma casilla por su rey. Posteriormente le captura al peón en H5 y él vuelve a dejarme en jaque en F5. Muevo mi rey a H4 y él mueve su rey a F6, a lo cual yo respondo con mi alfil a D4, dejándolo en jaque, obligando a moverse. Él se mueve a E6 con su rey y yo vuelvo a dejarlo en jaque con mi otro alfil en C4, obligado a moverse. Capturo su peón en G7. Luego él mueve su caballo a C2 y yo avanzo un poco más con mi rey a G5. Luego él mueve su alfil a H3 y yo avanzo un poco más con mi peón en la columna H, que está bien resguardado por mi rey y por el alfil. Él mueve también un peón, pero en la columna A 5, y yo sigo avanzando mi peón a H7. Él avanza un poco más con su caballo y lo mueve a D4, y posteriormente logro coronar mi peón en la columna H en dama. Luego de este movimiento él deja a mi rey en jaque, por lo cual me he obligado a moverlo a G6. Luego él mueve su alfil a E6, a lo cual yo respondo con el movimiento de dama a F8, aprovechando que la casilla está resguardada por el alfil, a lo cual él se ve obligado a mover su rey y me veo en la oportunidad de comer su caballo en F3 realizando un ataque doble. Luego de esto él
captura a uno de mis alfiles en C4 con su alfil, a lo cual yo respondo con caballo B6 jaque, donde se ve obligado a mover a su rey, y nuevamente con otro ataque doble capturo su alfil. Luego de esto él mueve su peón a B5 amenazando a mi caballo, y realizo el movimiento caballo por A5. Y bueno, ante la visible desventaja que tenía mi oponente en la partida, decidió abandonar, y pues me quedé con la victoria, culminando así todo. Muy buenas a todos. Esta es una partida realizada por mí en chess.com, donde llevo a cabo la defensa siciliana. Ok, el primer movimiento en esta partida correspondía a mi oponente por tener las blancas, e hizo el movimiento E4, a lo cual yo respondí con C5, llevando a cabo la defensa siciliana. Luego de esto mi oponente saca su alfil a C4 amenazando mi peón en F7, por lo cual yo adelanto mi peón de rey a E6. Luego él decide sacar a su caballo a F3, y yo también saco mi caballo a F6. Posteriormente él vuelve a mover a su caballo, esta vez a G5, y yo avanzo con mi peón de dama a D5. Él decide capturar a dicho peón, y yo capturo a su peón en D5, y posteriormente él captura a mi peón con su alfil, y yo capturo su alfil con mi caballo en D5. Luego de esta secuencia de movimientos, él decide sacar su dama a H5, con lo cual parecía que tenía la intención de realizar el mate del pastor, a lo cual yo respondí con G6. Luego él se ve obligado a mover a su dama, y con el caballo desprotegido hago el movimiento G5 con mi dama capturándolo. Luego él hace el movimiento D4, y bueno, dicha oportunidad que yo aprovecho y muevo a mi dama a C1, dejando en jaque a su rey, obligando a moverlo y capturando a su torre con rayos X en H1. Luego él captura mi caballo en D5, y yo muevo a mi caballo a D7. Él vuelve a mover su dama a E4, dejando en jaque a mi rey, y me veo obligado a moverlo a D8. Posteriormente vuelve a dejarme en jaque al rey, y esta vez muevo a mi peón a F6. Luego él hace el movimiento con su dama a G3, y yo capturo su peón central en D4 con uno de mis peones. Luego realiza el movimiento C3 sacando un peón, yo también saco un peón a B6, y él vuelve a sacar a otro peón en A4, pero posteriormente de eso, en vista a su desventaja en la partida, pues decido abandonar, y terminando así yo con la victoria y culminando la partida.